Muy buenas tardes a todos ustedes que nos están escuchando desde sus casas. En esta ocasión en Café Nostromo, hablando de cosas interesantes de la historia en este octubre de misterio, pero también, por lo que van a ver hoy, octubre de rock and roll. Y bueno, para empezar este programa voy a dar una breve introducción, algunas frases que quise rescatar para este día donde tendremos mucha música, mucha historia y mucha diversión también, mucho misterio, pero sobre todo mucha historia y rock and roll. Tituló en 1956 New York Times, el periódico, "El rock es una enfermedad contagiosa". El Consejo de Blancos de Alabama diría en su época también: "El rock es una herramienta para rebajar al hombre blanco al nivel de un negro". Frank Sinatra, el famoso compositor y cantautor que para mí tiene una voz espectacular y que tiene derecho de decir esto, sin embargo discrepo un poco con lo que dice. Frank Sinatra en su época dijo: "El rock es una herramienta, el rock es una falsedad tocada normalmente por los cretinos". Y David Bowie, para mí también uno de los mejores músicos que ha existido, referente del género también, dijo en su época: "El rock siempre ha sido la música del diablo. No puedes convencerme de lo contrario". Y es que una bendición, una maldición, el rock ha sido tal vez uno de los géneros más influyentes de la historia. Y el siglo XX estuvo escrito a 4/4, a ritmo de guitarra y un ritmo hipnótico. El ritmo del rock and roll que estamos escuchando ahorita mismo detrás de la introducción que estoy diciendo. Dice la famosa canción de la agrupación Kiss, que me fascina. La canción se llama God Gave Rock and Roll to You. En español traduce a "Dios nos ha dado el rock and roll a ti y a mí, y lo ha puesto en el alma de todos". Y créanme que yo soy fiel creyente de esa frase, porque el rock and roll es algo que solo puede venir de inspiración divina para mí. Entonces, si esto es así, si el rock es tan influyente, si es tan importante, ¿por qué hay tanta polémica en torno a este género desde su concepción? ¿Por qué tanta leyenda negra entre sus exponentes e incluso el mismísimo género? Desde los años 50, cuando empezó a aparecer este género en las calles, en los bares, en las discotecas y en todas partes en Estados Unidos, los más conservadores lo vieron con desdén, vieron algo lascivo, algo, digamos que incluso salvaje en esta nueva música. Una música que venía de inspiración negra. Pero por otro lado, una juventud empezó a comportarse de manera distinta y al ritmo de los 4 compases, en 4/4, al ritmo de la guitarra, vieron que podían expresarse de otra manera. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, del rock and roll en Café Nostromo, junto con mi querida compañera que la van a ver aquí mismo, aquí, Laura Sierra, del canal Random Music Facts, el podcast de Spotify que habla de historia, habla de música, que ya estuvo aquí en A Bordo del Nostromo, pero no la habíamos invitado hasta el día de hoy a tomarse un café aquí en Café Nostromo. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te encuentras? Hola Juan, pues muy feliz, en verdad me encuentro muy feliz de estar en este momento acá en el Café del Nostromo. Me hace muy feliz compartir con ustedes un poco de esa historia, un poco curiosa, misteriosa, oscura del rock and roll y de todo lo que lo rodea. Entonces, pues con toda la actitud para empezar este episodio. Bueno, y es que cuando se trata de música siempre me gusta acudir a Laura, siempre me gusta acudir al podcast de Spotify Random Music Facts, que va creciendo poco a poco, que las semanas, todos los días nos tiene algo impresionante en sus redes sociales. Ahí debajo de Laura pueden ver su cuenta en Instagram, @Random Music Facts. La que está aquí debajo de mí también es @Nostromocast. Y bueno, y vamos a hablar acerca de eso. Laura ya estuvo aquí en el programa, estuvimos hablando acerca de un festival bastante emblemático, el Festival de Woodstock, que se los voy a dejar también en la descripción, que ustedes pueden encontrar en nuestra lista de reproducción del canal. Y el día de hoy vamos a hablar del rock and roll que tanto nos gusta, que tanto ha inspirado a artistas, a un montón de gente. ¿Qué opinas acerca del rock and roll, Laura? ¿Cuál es tu banda favorita? Uy, qué difícil. Es que hay muchas, pero sinceramente no me canso de escuchar a los Beatles
o sea, es que hay tanta variedad y hay tantas cosas dentro de los Beatles o sea, inspiraron a tantas personas que digo como, primer lugar, los Beatles. Pero yo soy como muy variada, a mí me gusta mucho también, por ejemplo, irme por el lado del jazz acid, no sé si has escuchado a Jamiroquai, No. ya nada que ver con el rock, pero se los recomiendo, una banda que sinceramente amo, pero sinceramente, o sea, a mí me gusta mucho variar, como escuchar de todo, pero pues el rock siempre ha sido uno de los géneros que más me gusta escuchar y pues es que tiene mucha historia y es muy interesante conocer todo lo que hay detrás de este género y pues de los artistas que lo conforman, entonces pues nunca está mal aprender más de esto. Sí, hey, vamos a hablar hoy de rock and roll. Ahora, ustedes se estarán preguntando, Juan, pero ¿por qué no están en vivo? ¿Por qué están en diferido? Bueno, resulta que nuestra querida compañera tiene otras cosas que hacer. Todos tenemos nuestras propias ocupaciones en su momento. Y pues no queríamos perder la oportunidad de hablar con Laura, no queríamos la oportunidad de tenerte aquí, por supuesto. Entonces lo hacemos en diferido, lo hacemos en estreno. Pero por supuesto queremos que ustedes participen en el chat, porque este episodio va a tener chat y comentarios para que puedan interactuar. Nosotros, por supuesto, en este momento estaremos en el futuro, o sea, nosotros en este mismo momento estaremos interactuando con ustedes a través de nuestras diferentes cuentas. Pero bueno, todo aquel que pasa por Café Nostromo pasa por un bautismo de fuego, Laura. Lo sentimos, es algo que no le dijimos nunca nadie sabe que se va a enfrentar a esto, pero es algo espectacular. ¿Estás preparada? Ahí vamos, no me es tan duro. No, no te preocupes, son cosas muy sencillas, muy sencillas. Muy fáciles de responder, que cualquiera puede responder. Laura, A Bordo del Nostromo es un programa de cultura, sobre todo, pero sobre todo de historia, y es un programa de historia. Yo te quiero preguntar, si hubieses vivido en otra época, ¿sí? En otra época pasada, ¿en qué época te hubiese gustado vivir y por qué? Uy, qué complejo. Ay, no sé, es que hay muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que me hubiera gustado ver como, no sé, como formación de algo, no sé. Pero sinceramente, los 60 me pareció que fue una época también muy revolucionaria, como que los jóvenes tuvieron como mucha participación, todo el tema del hipismo, esa época me parece muy interesante y también es muy musical, o sea, literal, en los años 60 crecieron muchas bandas, los Beatles, los Rolling Stones, entonces digo, como me pareció muy interesante y sí, yo creo que esa, los 60, pero pues, quién sabe, es que también se dieron muchas cosas feas, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? O sea, las épocas tienen como su lado bueno y su lado malo, entonces, pues, más por el lado musical, los 60 yo creo. Y también los 90 pensándolo bien, los 90 también son interesantes, pero Bueno, pero tú viviste en los 90, ¿no? Ahora que si te pones a pensar. pues, como un año pensándolo, o sea, pero oficialmente siendo como adolescente, Claro. mujer adulta, joven, diría interesante los 90 pero yo creo que sí, los 60 yo creo. Pues me parece interesante, pues así cercanito, Los así 60, hablando. los 60, el verano eterno del amor, digamos que el nuevo descubrimiento de muchas tendencias, no solamente en lo musical, sino en lo cultural. Vaya, de ahí es de donde explotan muchísimas cosas que hoy en día son normales, ¿no? Incluso hasta el movimiento LGBTI, muchas cosas. Bueno, es una muy Es que buena. fue muy revolucionario. Exacto, fue muy revolucionario. ¿Te hubiese gustado vivirlo en Estados Unidos, me imagino? Sí, o sea, diga, no, más que todo como que en Inglaterra, yo creo, más que todo, es que no sé, es que en Estados Unidos también se vio mucho también todo el tema del racismo, Ujú. entonces siento que también habría sido como feo vivir, como ver, pero igualmente uno piensa y es como en este momento también se ven muchas cosas así, entonces uno dice, ah, no sé, pero pues por la música yo creo que sí, lo escogería eso, ya pues por ver como el surgimiento de estas grandes bandas, entonces, wow, hubiera sido interesante. Ok. Segunda pregunta del bautismo de fuego. ¿Hay algún personaje de la historia, no tiene por qué ser alguien como Napoleón o algo así, algún personaje de la historia, hombre o mujer, que tú digas, uff, yo lo admiro o me gusta su historia o me parece bonito, puede ser de algún músico, del que tú quieras? Un personaje histórico es alguien que haya vivido en este planeta Tierra prácticamente, entonces puede ser cualquiera. Uy, complejo. Es que hay de todo, ¿no?
Pero bueno, pensándolo bien, bueno, autores que me gustan, que hubiera sido interesante conocerlo, de pronto Truman Capote, Ujú. quizás. ¿Qué otro? Uy, Freddie Mercury, Ok, oí Freddie escucharlo en Mercury. vivo. Wow. Y a Michael Jackson yo no lo vi en persona, entonces sería interesante, o sea, en este momento poder tener la oportunidad de verlo en vivo, wow, Michael Jackson. Pues obviamente Michael Jackson también es muy polémico y todo, o sea, todo lo que tiene detrás, pero como artista, wow, wow, wow. Hubiera sido genial verlo. Uy, pero hay muchos personajes históricos que digo como, wow, wow. Que que en verdad como que digo, hubiera sido interesante. Pero sí, yo creo que eso es como para tener ahí como en mente. Bueno, bien, no te preocupes, aquí todos tenemos nuestro personaje histórico preferido. Por aquí ya me han respondido también Plutarco, otro por ahí me respondió incluso que Ford, otro que me respondió Michael Schumacher. Bueno, todo depende de lo que a la gente le guste, ¿no? Y como pues también yo sé que te mueves mucho en temas musicales, pues perfecto. Sobre todo porque Freddie Mercury en tu caso pues fue alguien que revolucionó bastante la música, sobre todo el tipo de música que estamos hablando el día de hoy. Entonces, bueno, bien, pasaste el bautismo de fuego, muy bien, Laura, te felicito. Ya puedes hacer parte oficial de la tripulación del Nostromo. Muy difícil, ¿cómo te pareció? Gracias. No, pues sorpresivo, fue como que digo, pero bueno, ahí sacando un poquito de lo que me gusta. Bueno, esa es la idea, esa es la idea. Esa es la idea porque por aquí ya todos también se sorprenden. Se ha sorprendido Frank, se ha sorprendido Rafael, Mafe, bueno, un montón de gente que ha pasado por Café Nostromo. Pero bueno, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. Cuando yo te menciono la palabra rock and roll, ¿qué significa para ti el rock en tu vida? Uy, de todo. O sea, no sé, como la libertad, como libertad de expresión, como juventud. El rock and roll a mí, aunque sea muy viejo, digo, wow, es el reflejo básico de la juventud, un himno joven. Entonces eso sí, yo creo que es lo primero que se me viene a la mente. La primera canción que se te viene a la cabeza cuando mencionamos rock and roll. Puede ser rock, cualquiera. Uy, a ver. Bueno, Qué difícil. mientras piensas, a mí se me viene a la cabeza Old Time Rock and Roll de Bob Seger. ¿No lo has escuchado? La que cantaba Alf con las gafas puestas. ¿No? Bueno, No, la verdad no. esa es la que se me viene. Se me viene también a la cabeza una canción que se llama Let's Get Rock de Def Leppard. Porque mi tío siempre le gustó mucho Def Leppard y bueno, pues creo que gracias a él es que me gusta mucho el rock, que se transformó después en algo más horrible que fue el metal. Pero bueno, aquí estamos y esa es una canción que siempre se me viene a la memoria. ¿Sabes cuál? Dream On de Aerosmith, Hmm, yo creo. eso es, me encanta también Aerosmith. Una vez tuve la posibilidad de ir o sea, estaba en la posibilidad de ir cuando se presentaron aquí en Colombia, pero no Sí, pudo yo ser. quería ver. Pero no pudo ser. Porque... No, pues estaba muy pequeño y además, pero lo bueno es que conseguí una boleta y me quedé con ella de recuerdo. Entonces, pues bueno, No, pero ellos vinieron hace poco, si mal no estoy, como en el 2017, 2018. sí. Yo quería ir a la primera Sí, vez que vinieron. Qué triste. no, sí, yo también, yo dije, no, qué mala oportunidad, o sea, nos lo perdimos. Sí, Pero bueno, efectivamente, el rock and cosas roll. por hacer. Efectivamente, el rock and roll. Oye, puedes preguntarle a tus padres, puedes preguntarle a familiares, conocidos de primeras generaciones que han tenido todos ustedes, que han tenido nosotros. Yo tenía un amigo, por ejemplo, que la familia, digamos que los padres se conocieron en un concierto de Guns N' Roses que se hizo acá en Colombia muchísimos años. Se conocieron allá, No, en el 92. exacto, se casaron mucho después. Y yo digo, bueno, pues mira, de todo eso nacen cosas interesantes, cosas chéveres, Claro. cosas también terribles, ¿no? Me imagino que hay gente que también le ha pasado eso. ¿Quién no ha dedicado tampoco una canción de rock and roll? Una canción que me gusta mucho, por ejemplo, son las baladas de Skid Row, de Aerosmith, también hay algunas baladas muy bonitas.
Y el rock en general es un género que mueve números, que mueve pasiones, mueve corazones, mueve a la gente. Es un género bastante emblemático, bastante enigmático y que digamos que ha logrado ser apropiado por muchas culturas, que es, como decía Laura, tal vez un himno de una generación, un himno también de muchas personas y que se entiende al igual que se entiende la música en muchos de sus géneros. Pero el rock tiene algo especial, el rock tiene algo que es el aura oscuro que hay alrededor de él. Ya hemos hablado de esto con Laura en el episodio de Woodstock, pero pues vuelvo y pregunto, ¿quién no ha escuchado la típica frase de el rock es del diablo, el rock es de Satanás, es la música del diablo? ¿Tú qué opinas de eso? Satánico. No, que siempre ha pasado. O sea, yo recuerdo que en ese momento te dije como que en su tiempo, cuando era una niña, Ujú. nos pasó con el reggaetón. O sea, como que decían como, escuchen eso y es algo, no sé, súper prohibido. Entonces siento que eso siempre pasa cada generación cuando sale un nuevo género musical, como que siempre se tiende a satanizarlo, a Ujú. como, uy, es lo prohibido, es lo que nunca se ha escuchado, entonces por eso es algo como que siempre choca al principio, porque pues, es algo nuevo, entonces claro, la gente siempre tiende a hablar mal de él cuando apenas sale. Entonces sí, siento que pasó mucho en el rock apenas salió, entonces sí me parece como muy interesante que siempre pase, ¿no? Sí, yo por ejemplo en mi caso vengo de una familia conservadora, gracias. O sea, digo que sea bueno o malo, gracias a Dios también eso ha sido bueno. Pero sí me acuerdo que cuando yo empecé a escuchar rock, eh, Sí, fue algo pues que por lo menos a mi mamá y a mi papá les causó como curiosidad y ellos siempre dijeron, bueno, esta es la música del diablo, es una música terrible. Además que yo no ayudaba mucho porque yo empecé a escuchar Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Judas Priest, que, a ver, no son tan pesados, de hecho la música de ellos no son tan pesadas, pero sí están pero sí es fuertecito. exacto, pero sí están rodeados además de un aire, de un halo bastante oscuro. Entonces, por ejemplo, uno ve a Alice Cooper, Ozzy Osbourne, que lo llaman el príncipe de las tinieblas. Vemos la iconografía, por ejemplo, de algunos, digamos que, bandas como Kiss, como Judas Priest, como Death, que yo también escuché en su momento. Y además que yo andaba en un terreno bastante peligroso porque me gustaba el rock, pero también me gustaba mucho el metal. Y entre más pesado, entre más demoníaco, mejor. Obviamente después me di cuenta que no, que eso no era lo que yo quería. Pero sí, es evidente. Uno cuando ve bandas como por ejemplo Slipknot, como Metallica, que son bandas que tienen un, digamos que un aire, un estilo, una estética oscura, pues uno puede empezar a pensar en esto, pero entonces aquí es donde surge la pregunta y fue la pregunta que nos hicimos con Laura cuando, digamos, planeamos este episodio y era, ¿por qué hay una leyenda tan oscura en torno al rock and roll? ¿Por qué hay una leyenda oscura tan, digamos que esotérica, tan complicada en torno al rock and roll y sus ídolos? Por ejemplo, acabo de decirlo, Ozzy Osbourne es el príncipe de las tinieblas. También hay que decir que es un poco de leyendas y mitos. Por ejemplo, ¿quién no ha escuchado la típica historia de que Marilyn Manson no tenía una costilla? Por ejemplo, ¿sí? No sé qué otra mito así se te ocurre en este momento. Uf, resto, que más de uno vendió su alma al diablo para tener Exacto, éxito. exacto. Hay muchísimo, hay muchísimo. Exacto, entonces la típica historia de que le vendió el alma al diablo. Bueno, hoy vamos a darles un recuento histórico y tal vez una explicación para poder entender de dónde viene esto, ¿sí? Yo siempre se los he dicho y me gusta decírselos. Cuando hay un hecho, cuando hay una historia, cuando hay un mito, una leyenda, cuando hay un hecho histórico, no podemos tomarlo simplemente como algo aislado, hay que tener su contexto. Y eso es lo que vamos a darle hoy. El contexto histórico a los mitos y leyendas detrás del rock and roll, a esa leyenda negra detrás del rock. Y por supuesto también vamos a dar algunos ejemplos y nuestras opiniones acerca de eso. Entonces, ¿te parece si comenzamos, Lau? Con toda, de una. Bueno, me parece. Entonces, lo primero que hay que decir es que, pues, hay que entender un poco a la sociedad,
sobre todo la sociedad norteamericana del siglo XX e incluso del siglo XIX. Ya en el siglo XX, a principios, que es cuando se empieza a fraguar los primeros pinos del rock and roll, no el rock como tal, sino pues las primeras cosas, los primeros intentos, las primeras influencias, empezamos a ver que el mundo está pasando por situaciones complicadas y Estados Unidos también, por situaciones complicadas, pero situaciones que también son históricas y ayudaron a formar a una nación, a una cultura, y como el siglo XX se dio al ritmo de Estados Unidos, pues todo lo que se pasaba allá se replicaba en muchas partes del mundo. Entonces vemos que Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, tuvimos la gran crisis del crash del 29, los movimientos de segregación racial a lo largo del país, que no son secreto para nadie, que después desembocaron en movimientos antirracistas en los años 60, 50. Y es en medio de toda esta situación que vemos una generación a las que le llaman las de la generación del 20, ¿no? De los Roaring Twenties, los 20s que rugieron a todo esplendor, porque la población estadounidense empezó a percatarse, al igual que el resto del mundo, que habíamos pasado a un nuevo siglo. Si ustedes se dan cuenta, y creo que Laura también lo ha visto, cuando uno ve, por ejemplo, películas o documentales de la Primera Guerra Mundial, parece como si fuese incluso del siglo pasado, porque se visten diferente, la música que escuchan es diferente, todo es como muy victoriano, todo es como muy, muy, muy raro. Entonces, y como ya hemos hablado este jueves, por ejemplo, en el episodio que hicimos acerca de los horrores de la Primera Guerra Mundial, yo creo que el mundo no estaba preparado para semejante cambio, tanto en lo armamentístico, tecnológico, como cultural. Entonces, ¿cuál era la música de esos 20? ¿Cuál era la música que recibió esa primera generación que entró en el siglo XX? Bueno, hay diferentes, ¿no? Pero en Estados Unidos, recordemos que era una sociedad bastante conservadora, y la música que empieza a surgir en los primeros años viene de la antigua música sacra, ¿sí? La música sagrada, aquella que se ha tocado y se sigue tocando en los púlpitos de las iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos, especialmente en la iglesia bautista. Los himnos, la música gospel, bueno, etc. Y aquí tenemos que hacer una diferencia bastante importante entre dos términos, ¿no? La música de los blancos y la música de los negros. Yo sé que va a sonar feo, pero es que acuérdense, estamos viviendo en una sociedad muy distinta, una sociedad donde había segregación racial bastante importante, que bueno, hoy en día también Estados Unidos sigue con segregación racial, pero créanme que no era nada parecido en Sí, aquella época. ¿Ibas a decir algo? sí, lastimosamente. Sí, precisamente que ahora vemos muchos de estos casos de racismo que en realidad en Estados Unidos es muy marcado eso del racismo. Por lo mismo, pues porque su historia es muy fuerte, todo lo que han pasado, todas las comunidades negras desde siempre, desde ser esclavos a estar siempre como segregados. O sea, es una cosa muy densa que por eso también ahora sigue siendo tan fuerte como todo lo que está pasando pues precisamente en estos momentos. Efectivamente, y hoy vemos, o sea, no es por nada, pero vemos que hay una diferencia muy grande entre las dos culturas también. Y sobre todo en aquella época, de inicios del siglo XX, era aún mayor. Entonces, por un lado teníamos la música de los blancos, ¿no? Que era bastante famosa y reconocida, sobre todo en las regiones del sur de Estados Unidos. Tenemos entre ellas la música sacra, como ya la dijimos, el country y el folk, que hacen parte, digamos, de esta misma música blanca. Y hay que hacer la diferencia, como ya les dije. Recuerden que hace unas décadas, apenas, hace casi 50 años, antes del siglo XX, Estados Unidos había pasado por una guerra civil que había dividido el país en dos. Unos que estaban a favor de la abolición de la esclavitud y otros que estaban, pues, digamos que a favor de estas prácticas dudosas, ¿no? Estamos hablando de confederados. Y todas estas cosas, como decía Laura, que hacen parte de la historia de Estados Unidos, no solo se ven plasmadas en su política, en su economía, en su sociedad, sino también en la cultura. Y la cultura, pues, también se refleja en la música. Entonces, esa era la música blanca. Y por los lados de la música negra, teníamos una... A ver, yo la prefiero muchísimo porque los ritmos africanos, los ritmos negros siempre me han parecido mucho más atractivos, ¿no? Aquí yo tengo en el guión que es una influencia más deliciosa. Y ese es digamos que, la palabra que yo quiero utilizar porque le da más sabor a todo lo que hacen, digamos, los negros en esta primera parte y que hasta el día de hoy sigue influenciando a muchas cosas. Hoy por hoy,
casi toda la música que escuchamos y casi toda la música que está pegando tiene una influencia grande negra, ¿no? Muy, muy, muy grande de ritmos latinos, pero sobre todo de ritmos que vienen desde muy, muy, muy atrás, como lo son los ritmos africanos. Entonces, esa era la música de los blancos y la música de los negros. A finales del siglo XIX empezó a introducir géneros bastante particulares, bastante interesantes que serían influyentes muchísimo después. Tendríamos, por ejemplo, el blues, que nace al sur de Estados Unidos en el delta del río Mississippi, el cual está permeado por una tristeza, por un desasosiego. Se convirtió famoso en esa región por eso, porque era la música que las personas de color, los negros, cantaban en los distintos bares después de una tarde ardua de estar trabajando en las construcciones, en los campos de algodón en aquella época. Y por eso se llama blues, ¿no? Blues, cuando a ti te dicen en inglés y te hablan de una persona que está, digamos, con una actitud muy blue, es una persona muy triste, ¿no? I'm blue, estoy muy triste. Y se destaca no solamente por la influencia africana en su ritmo, sino también en el aire y en sus letras. Ya más adelante vamos a explicar eso. Por otro lado teníamos el jazz, que nace también en la parte sur del país, cerca de Nueva Orleans, y ambos géneros representan un punto de inflexión bastante importante en la música y en la historia negra norteamericana. Y estas dos corrientes se ven muy influenciadas, bastante influenciadas en un género que se le llamó los Negro Spirituals. ¿Los habías escuchado antes, Laura, los espirituales negros? No, la verdad no. En verdad, bueno, no sabía absolutamente nada de eso, del Nicholas Spiritual. Los Negro Spirituals, Muy interesante. que pues puede sonar un poco feo para algunas personas, pero así era como se les conoció, los espirituales de los negros, eran canciones también que intentaban emular un poco esa música sacra, ¿no? Pero era una música más triste. Hay una canción que me encanta, que si Laura tiene la posibilidad y ustedes también en la audiencia de escucharla después, se llama Suave y Dulce Carruaje, o Sweet Low, Sweet Chariot en inglés. Y es una canción muy triste, pero es una canción que se canta incluso hasta el día de hoy en las iglesias cristianas, católicas, como quieras llamarla, que habla acerca de la percepción de un hombre negro, ¿sí? Que trabaja en las plantaciones digamos, de su amo en aquella época. Y él está al lado del río Mississippi y él intenta ponerse como en los zapatos del pueblo de Israel, ¿sí? Que menciona la Biblia, que estaba al lado del Jordán cuando ellos estaban cautivos. Entonces es un género musical de bastante tristeza, es muy espiritual hasta el día de hoy. Hay muchas canciones, himnos que se cantan en las iglesias que vienen de aquella época. Son bastante bonitas, bastante tristes y que empezaron también a influenciar tanto al blues como al jazz. Ahora, estos himnos espirituales vienen a ser después la música gospel, que en lo personal a mí me encanta y que hasta hoy en día se sigue cantando en las iglesias bautistas. De hecho, Laura debe saber que hasta el día de hoy incluso Kanye West está haciendo gospel también. Claro, él le encanta todo eso. Ahora está como todos los domingos sube videos y en verdad esas ceremonias y todo eso es hermoso. O sea, tú ves y cantan divino. Es en verdad de las cosas más bellas que uno puede ver en estos momentos de, pues digámoslo así, como combinación de la religión y pues la música. Y más que él es un icono, pues digamos que muy popular en Estados Unidos, ¿no? Y pues en general en el mundo. Entonces imagínate, es muy lindo. Claro, claro, y no es por nada, hay un par de canciones buenas de Kanye West en esta etapa de gospel que me encantan, la verdad. O sea, no tengo que mentirlo, me encantan. Y eso que yo no escuchaba Sí, nunca, no hay que nunca. negar que él es muy bueno. Sí, Él es muy bueno, a pesar de que tenga como sus pensamientos como bastante raros, como, sí, pero es un artista muy bueno, eso sí no se le niega. sí. Ya como cotación ahí, Kanye West, este trabajo que está haciendo de gospel, lo hizo de la mano de un artista, digamos, evangélico que se llama Kirk Franklin. Si no has escuchado su música, Lau, te lo recomiendo, se llama Kirk Franklin. El tipo tiene una música gospel espectacular, o sea, que te deja pero vuelto nada y quieres volver, o sea, quieres saltar de la emoción y decir aleluya en la mitad de eso porque es espectacular, la verdad. Es espectacular. No, es que es con mucho sentimiento, mucha pasión, yo creo que eso es lo más importante del gospel y uno en verdad siente mucho, o sea, es increíble. Sí, obviamente mucho después veríamos a Aretha Franklin, por ejemplo, ¿sí?
Veríamos a muchísimas personas que se darían, incluso el mismo Elvis Presley hizo gospel después. Pero bueno, esto es como una parte de la historia del rock, no queremos irnos por las tangentes. Ya entrando en el siglo XX, empezamos a ver que en los años 20 empezaron a introducirse géneros como el swing, como el big band, y un género que a mí me gusta mucho que es el charleston. De estos exponentes saldrían grandes, digamos, músicos, como en su época lo fueron. Uno de ellos, por ejemplo, Frank Sinatra. Y pues estos géneros que les acabo de mencionar, el swing, el big band y el charleston, era normalmente tocada por blancos. Y el gospel, el jazz, el blues y el rhythm and blues fue tocado por los negros por mucho tiempo. Entonces aquí se hace la diferencia. Yo te pregunto, Laura, si tú hubieses vivido en esa época, ¿con qué música te hubieses quedado? ¿Música de blancos o música de negros? Hay que ser sincero, yo tengo mi favorita. Yo me hubiese quedado con la música de los negros. Me encanta, me fascina. También, es que en verdad el jazz y el blues es espectacular, o sea, no sé, es como más, no sé, como que uno se siente más, como, siente más, hay más sentimiento, hay de todo. Entonces sí, yo creo, y hay más como más movimiento, más ritmo, no sé. Sí, yo Más. también me hubiera ido más por ese lado. Y de hecho ahora me gusta mucho el R&B, entonces el R&B también es como muy conectado con todos estos géneros, entonces por eso lo tomaría más por ese lado. Claro, y no es desprestigiando la otra música, ¿no? Me encanta, me fascina, ¿no? O sea, yo no hay nada más que yo disfrute que, por ejemplo, ponerme a escuchar a Frank Sinatra. Pero, pero pues hay diferencias, ¿no? Y nosotros como latinos nos gusta más el movimiento, el soul, el sabor, y eso es algo que se imprime bastante bien en estas corrientes del blues y del jazz, e incluso del gospel. Entonces, venimos con estos aires, pero en los años 50 todo va a cambiar de una manera tremenda. Y es que aparece un nuevo género musical que deriva de los todos anteriormente mencionados y es el rock and roll. Este era muy distinto a los anteriores, normalmente se componía de tres acordes y tiene una fuerte e insistente ritmo acompañado por una melodía pegadiza, digamos. Y bueno, si nos pusiéramos a hablar de la historia del rock como tal, pues esta descripción que acabo de dar sería muy rápida. La verdad, la historia del rock es apasionante. Podemos hacer incluso una serie, invitando a Laura, si le parece, para hablar de la historia del rock en algún momento. Pero, pues hoy vamos a hablar acerca de otra cosa, ¿no? Y es Claro que sí. de dónde sale esa leyenda negra, esos misterios del rock and roll, ¿no? Porque hay tanta satanización a lo largo de este género. Y hay una leyenda negra que rodea al rock and roll y su asociación con el diablo. Digamos que lo oscuro, lo alternativo y todo esto siempre estaría rodeando al rock and roll. Vemos que esto no es exclusivo del rock and roll, como ya lo hemos dicho, o del rock en general, pero es un género que obviamente ha saltado sus sospechas, ha saltado también, digamos que los señalamientos desde que inició, desde que fue concebido. Entonces, antes de darles las razones por las cuales yo creo, y son hechos también históricos por los cuales hay un misterio, hay una leyenda negra detrás del rock and roll, pues preguntémosle a Laura, Lau, sin saber así nomás, ¿por qué crees que hay un aura o una leyenda negra en torno al rock? Uy, pues sí, yo quedo como con esa idea de que era algo completamente diferente a lo que estaban acostumbrados a escuchar normalmente las personas. Y también sí, porque era algo muy, sí, algo muy rebelde, como muy fuera de lugar. Entonces yo le veo más por ese lado. Y que era una música un poco más movida, más alegre, como que alborotaba a la gente de alguna manera. Es que Ujú. en verdad la gente cuando escuchaba el rock and roll y todo, la forma en la que bailaba y todo, o sea, cambió drásticamente. Entonces yo digo que por eso, algo así como que fue como que llevándose a esa idea de, uy, es lo prohibido, no hagan eso. No, efectivamente. Efectivamente, creo que tienes razón en eso que acabas de decir. Y efectivamente es una de las razones por las que el rock es satanizado. Yo la resumí en cuatro razones. Vamos a ver qué opinan ustedes en la caja de comentarios. Vamos a ver qué opina Laura, qué opinamos todos. La primera es que, a ver, es feo lo que voy a decir en pleno siglo XXI, pero tiene todo el sentido histórico y tiene toda la razón. Y es que el rock empezó a ser satanizado porque tenía orígenes
africanos, porque tenía orígenes afroamericanos. Y estamos hablando de una sociedad conservadora, una sociedad en su mayoría blanca, que tenía más privilegios. Y el hecho de empezar a ver cómo se empezó a utilizar esta música, incluso los blancos empezaron a cantarla, pues era algo bastante difícil de asimilar para ellos. Además, ojo, ya lo he dicho, el jazz y el blues tienen una influencia africana bastante importante, no solamente en sus ritmos, sino también en los géneros, en, digamos, el mensaje que también quiere llevar. Y es que durante mucho tiempo el blues y el jazz, sobre todo el blues, se vio permeado por, digamos que, la ideología o por toda esa cultura de las religiones animistas africanas. Estamos hablando, por ejemplo, del vudú. El blues, desde sus primeros días, desde que nace en el delta del río Mississippi, los bluesman siempre fueron asociados como brujos, como personas que practicaban el vudú, una religión que siempre ha sido tildada de ser brujería, de hacer cosas ocultas, y que cuando empezaron a llegar los esclavos, muchos años antes, muchas décadas antes, durante el siglo pasado, a Norteamérica, pues empezaron a traer todas estas cosas, desde Togo, desde Benín, desde Costa de Marfil, y obviamente, como les digo, la cultura empezó a pasarse a la música. Aquí en A Bordo del Nostromo, en Historia del Abismo, nuestra sección que toca temas oscuros de la historia, hemos hablado de la vida de un músico llamado Robert Johnson. Robert Johnson, que es tal vez uno de los pioneros y padres también del rock and roll, se le conoce así, un adelantado a su época. Blues. Sí, no, o sea, tocó blues, pero hay muchos, por ejemplo, como Bob Dylan, como Eric Clapton, que aseguran que este le dio como las bases al rock and roll moderno, ¿no? Es una de las cosas que ellos dicen. Y Robert Johnson, que me imagino que más adelante vamos a hablar un poco más de él, eh, para los que no conozcan la historia, si no la conocen, véanla en el canal. Abajo les dejo el video que hicimos sobre Robert Johnson en la descripción. Era una persona que supuestamente en una noche se encontró en un cruce de caminos con el mismísimo diablo y le entregó su alma a cambio de tocar bien la guitarra. Y efectivamente, de la noche a la mañana, este señor empezó a tocar la guitarra de una manera espectacular. Y se sabe que Robert Johnson, digamos, siempre estuvo muy envuelto en todos los temas del vudú, en todos los temas de la brujería. Incluso se sabe que por tradición vudú, por las tradiciones animistas, el Barón Samedi, que es una figura, un Loa, como le llaman los que practican el vudú, es un espíritu que se aparece en los cruces de caminos y le ofrece tratos a la gente a cambio de su alma. Entonces, esto permeó al blues durante muchísimo tiempo y todo aquel que tocara blues o tocara jazz se veía bastante, digamos que, influenciado o se veía bastante relacionado con lo que era el vudú. De hecho, para que ustedes se hagan una idea más fácil o una idea más actual, más acorde a la cultura del día de hoy, no sé, Laura, si tú has visto una película que se llama La princesa y el sapo de Disney. Claro que sí, de mis favoritas, animada. Sí, Y ahí sale mucho eso. sí, exacto. Ustedes se dan cuenta y pues la película tiene mucho jazz. Es una película ambientada en Nueva Orleans. Eh, y de hecho creo que yo no la he visto totalmente, pero creo que el principal villano de la película es un brujo, es un brujo vudú que personifica muy bien la figura del Barón Samedi. Entonces es para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Sí, Disculpa, Laura, ¿dijiste algo? sí, o sea que me acuerdo mucho como hay una escena en la que también él intercambia, o sea, de hecho, él se vuelve sapo por eso, porque hace como un trato con este señor que era un vago vudú, un mago Sí. vudú, perdón. Entonces sí, me acuerdo mucho que es porque se vuelve sapo por eso. Efectivamente, entonces eso es a lo que nos referimos, para que se hagan la idea. Entonces es una música africana, una música de esclavos negros que tenía cierto tinte diabólico para la sociedad de la época
y ver cómo exponentes blancos como el mismísimo Elvis Presley, el rey del rock and roll, empezó a interpretar música con semejante trasfondo, con semejante cosa, pues era un sacrilegio, ¿no? Era una música de negros y segundo, era una música interpretada para el diablo. Esa es la primera razón. Lastimosamente, eso es algo que pues hasta el día de hoy sigue siendo así, pero pues básicamente esa es la primera razón por la que se ha considerado desde manera histórica que el rock tiene unas influencias satánicas. Ahora, el rock también, como lo hemos mencionado antes, para ellos le quitaba lo sacro, lo sagrado a la música. Y es que el rock se vio bastante influenciado, como ya lo dije, por la música sacra, por el gospel en las iglesias, hasta tal punto que, por ejemplo, exponentes como Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Johnny Cash, James Brown, B.B. King y otros habían pertenecido anteriormente a coros y a iglesias pentecostales. Y pues digamos que durante sus años de formación, eso fue lo que pasó. Sabemos que, por ejemplo, Ray Charles, sabemos que incluso el mismísimo Elvis Presley cantaron e hicieron trabajos para sus iglesias durante mucho tiempo. Y verlos ahora tocando una música tan pervertida, tan rara, tan diferente, pues podía suponer efectivamente eso, un sacrilegio. Mira, aquí ya empezamos a hablar del diablo y la cámara de Laura se empezó a pixelear de una manera súper rara. Pero bueno, son cosas que pasan cuando se habla del diablo, no mentiras. Eh... sí, mira, de hecho, Perdón, el internet, sí, problemas de la cuarentena. no te preocupes, igual mira, aquí ya se ve, o sea, si tú vieras lo que estoy viendo yo, nos asustaríamos todos, pero bueno. Empezamos a hablar del diablo y mira lo que pasó. Qué curioso. Y empezamos a hablar del... Oh, Dime. no, qué triste. Ah, Nada, mentiras. no te preocupes, suele pasar. A ver, intentemos hacer algo. Intenta quitar la cámara y volverla a poner a ver si se arregla. Eso, ahí aparece Laura. Y ahí vuelve en 3, 2, 1. No ha vuelto. Laura, si estás... Eso, ya, ahora sí apareces. Ya, Volviste del más allá. volví. No, aquí estoy, amigos, aquí estoy. Eso está muy ¿Me ven bien. mejor? Sí, ya. Eso siempre pasa. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de misterios de internet y también se cayó la transmisión. Entonces, eh, No, curiosamente, nos están vigilando. eso, efectivamente. Bueno, y hablábamos eso, por ejemplo, Ray Charles, que no tocó rock propiamente, pero sí interpretó jazz. Lo que hacía era que transformaba muchos himnos espirituales y les colocaba, digamos, que una letra más secular, ¿no? Y pues en medio de esta música es que se empieza a disparar el rock and roll. Entonces es como si los más conservadores vieran que se están robando la música sagrada y la están pervirtiendo. Ahora, Laura también decía algo muy importante más atrás en el programa, y es que el rock tocaba temáticas que no tocaba ninguna otra música de la época, ¿sí? Temáticas de rebeldía, temáticas de derechos humanos. Los primeros rockeros fueron los pioneros incluso en hablar acerca de los derechos de las personas afrodescendientes, de los derechos de las mujeres, de los LGBTI también. Entonces, pues esto era algo muy transgresor. Quiero que se metan en la cabeza que hoy en día no hay ningún problema. Hoy lo vemos todo el día en todas partes. Pero para la época era algo que chocaba bastante. Y no hay que culpar a la gente de la época. Simplemente es que a eso estaban acostumbrados, ¿no? A eso era lo que estaban acostumbrados. Y ese era su día a día. Sí, es que vivir en una sociedad así, pues también te transforma, ¿no? Ujú. Efectivamente. Entonces, pues, esa es otra de las razones. Y cuarto, el rock siempre se ha visto marcado o se ha visto influenciado por el esoterismo y el ocultismo. Muchas de las figuras, como las que vamos a ver ahorita, siempre han estado jugando con eso, con lo oculto, con lo esotérico. Estamos hablando de una época, los años 50 y 60, donde estas corrientes esotéricas y oscurantistas empezaron a tener un auge tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada de la religión, la gente estaba cansada de la religión tradicional y entonces empezamos a ver muchas influencias en la música y en la cultura de tradiciones orientales como el budismo, el taoísmo, el confucianismo.
la nueva era, empezamos a ver que la gente empieza a volver a ver a Egipto, a sus dioses antiguos, todo lo que no sepa a religión occidental, eso fue lo que buscaron los jóvenes de la época y lo que buscaron muchos de los artistas. Lo que más, Dime, dime. lo que más les llamó la atención. Exacto. Lo prohibido es lo que más nos gusta, dirían. Exacto. De hecho, aquí entre nosotros, por ejemplo, se sabe muy bien que John Lennon y Yoko Ono creían mucho en la numerología. Tenían, digamos, ellos siempre consultaban a numerólogos, a personas para lo que tenían que hacer. De hecho, hay una leyenda negra sobre John Lennon que dice que un numerólogo ya le había pronosticado a él que lo iban a asesinar y en qué día iba a suceder. Entonces, bueno, eh, eso es leyenda negra, ¿no? De todo. Y en verdad uno ve y en la música hay muchas leyendas. Y desde mucho tiempo atrás, desde Sí. mucho tiempo. Más adelante nos vamos a dar cuenta que, como Laura nos va a contar, desde mucho tiempo, demasiado tiempo atrás, de una figura, vamos a hablar ahorita de una figura que en lo personal a mí me encanta y que lo he estudiado bastante, y que te adelantaste, Laura, porque pensaba traerlo para una historia del abismo en algún momento, pero bueno, bueno, más adelante sabrán de quién se trata. Pues lo hablarás en más profundidad. Eso me parece, me Acá es un parece. breve contexto, breve historia. Eso me parece. Eh, y bueno, eso es lo que pasa. Se empezaron a levantar, por ejemplo, autores como Loxan Rampa, que empezaron a hablar en historias acerca del tercer ojo, del esoterismo, de la cultura oriental. La gente empezó a mirar más al Tíbet. Se levantó una persona tan influyente como el padre del satanismo moderno, que fue Aleister Crowley, la bestia, del cual también vamos a hablar más adelante. Se empezaron a fraguar los primeros pinos del luciferismo con Anton LaVey en California. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Y en esta mezcolanza de cosas, porque creo que no podemos hablar de una mejor manera como los 50 y los 60, que una mezcolanza de cosas, de una contracultura terrible, como ya lo hemos dicho en algunos episodios, es que se levanta el rock and roll. Y llega para quedarse, pero también llega para que sea estigmatizado una y otra vez. Entonces, antes de seguir con la siguiente parte, ¿qué opinas acerca de todo esto que acabamos de mencionar, Laura? Pues me parece muy triste todo el tema de el racismo y que se combine con todo esto del satanismo, o sea, sí, de que la música es satánica por eso, es bastante feo. Y es Ujú. muy triste también entenderlo de esa manera y cómo lo veían de esa manera antes. Pero también es muy curioso cómo la gente pues de alguna manera veía lo diferente muy, pues ya como algo horrible. Entonces es bastante complicado. Sí, no, efectivamente. Es que, vuelvo y digo, la sociedad era distinta. E incluso hoy en día podría ser también un poco transgresor. Hoy en día, cuando uno escucha canciones como, por ejemplo, Alabemos a Changó, que es una canción cubana, ¿sí? El que no sepa, Changó es otro loa vudú del espiritismo. Mentira, no, este es de la santería cubana, perdón. Entonces lo que pasa es que uno dice, bueno, uno no entiende esto, pero pues todo aquello que suene a oculto, todo aquello que suene diferente, pues obviamente va a ser tildado como algo del diablo, ¿no? Eso es muy normal que suceda. Sí, Entonces, pues vamos a ver ahorita que esto no es algo exclusivo del rock and roll, pega más con el rock and roll, pero es algo que viene desde hace muchísimo tiempo atrás. La música siempre se ha asociado de una manera u otra con el diablo. Y prueba de eso es lo que nos va a contar Laura ahorita acerca de, digamos, del primer músico tal vez que hay registro que le vendió su alma al diablo, era de la persona que estamos hablando el día de hoy, del que estamos hablando ahorita más adelante, más atrás, pero que por supuesto Laura nos va a introducir de una manera muy particular. bueno, pues como les estaba contando Juan, la música también se ha visto pues permeada como que desde hace mucho tiempo de que alguien tan talentoso no puede ser de este mundo, literalmente. Exacto. Entonces, pues uno de los primeros músicos que se le tildó de ese modo fue a Niccolo Paganini, Ujú. pues el famoso violinista de Italia, de Génova, Italia. Y pues de hecho, pues sí, él empezó como a él se le criticó y se le tildó mucho de que él había vendido el alma al diablo, ya que tenía una habilidad increíble, una cosa de otro mundo de tocar el violín. Y Sí. es que, bueno,
antes, hablando un poquito más de él como tal, pues él nació el 27 de octubre de 1782, justo este mes de Halloween. Y bueno, pues resulta que su padre era comerciante, pero antes era también violinista. Entonces él desde muy pequeño tuvo esa influencia desde su mismo padre de la manera en la que tocaba. Ujú. Pero algo curioso es que él empezó a tocar la mandolina. Oh, Entonces, pues ya, sí, o sea, algo diferente a sí. lo que pues en un futuro fue. Pero ya después, como a los 7 años, empezó oficialmente a tocar el violín. Y pues desde muy joven fueron notando su familia y también pues sus profesores y en general pues las personas que lo rodeaban, que él tenía algo Concreana. particular a la forma de tocar y era que su mismo cuerpo le permitía tocar de una manera muy diferente, ya que él tenía los brazos muy largos, los dedos muy largos, eso le permitió tocar muy fácil el violín y ya pues digamos que el violín es uno de los instrumentos más difíciles de tocar, ya que tienes que tener una forma muy específica de poner los dedos, de afinar muy bien, y pues él lo hacía de una manera que en realidad parecía muy fácil, algo que en realidad no lo es. Entonces ya a los 19 años, él ya era un músico que ya había compuesto 20 obras, que eso es algo wow, muy top. Y algo curioso es que combinaba el violín con la guitarra. Entonces, imagínate, es el primer rockero, porque de alguna manera lo combinó de una manera muy interesante que hacía que sonara muy particular y muy llamativo también. Entonces, claro, cuando pues poco tiempo después hacía más presentaciones en público, pues la gente se asombraba y quedaba impactada de la forma en la que tocaba y empezaron a decir que él había vendido oficialmente su alma al diablo porque eso no era normal. Y ya de hecho decían que él le había pasado, o sea, había dicho que la forma en la que tocaba el violín era porque tomaba el alma de mujeres bellas que tenían linda voz. Opa, opa. Entonces, sus violines eran las voces de esas mujeres que supuestamente les había robado el alma. Oh, Entonces, imagínate algo bastante curioso y muy raro también lo que la gente se inventaba para hablar de él. Pero ya después, pues se volvió un gran músico y algo curioso es que esa misma idea de que era satánico hizo que se hiciera muy famoso y también que mucha gente pagara muchísimo para verlo. O sea, las boletas para él eran lo más caro en opa. ese entonces. Entonces, siendo de alguna manera diabólico, prohibido, raro, hizo que pues su fama fuera también muy grande. Pero pues lastimosamente pues se fue llevando más como por ese lado de, oh, no es de este mundo, no es normal que alguien pueda tocar así, pero sí fue. Pero algo triste es que ya cuando murió, un obispo italiano no permitió que lo enterraran, Oh, ok. porque, Sí, eso porque pasaba. decían que sí, como él era del diablo, pues como iban a permitir que alguien, pues así, pues pudiera estar ahí en ese momento, pues hacerle como una ceremonia, pues Sí, descansar en un campo católica. santo, sí. Entonces, Efectivamente. pues lastimosamente duró mucho tiempo como su cuerpo en pues el hijo, de hecho, tuvo que ponerlo como en un lugar como escondido hasta que pudiera después enterrarlo, pues ya después de los rumores y de que se dejara como esa idea de que así era el diablo. Pero también, ahorita que estaba pensando, también hubo otro violinista que también estuvo como relacionado con Me el... lo quitaste. Te lo iba a mencionar también. Eso, Pero, menciónalo. pero entonces espérate, antes de mencionarlo, porque, bueno, tú no sabes porque no alcanzas a escuchar, pero detrás de lo que estabas hablando estaba sonando la Sonata del Diablo de Paganini. Y para introducir a este personaje, pues me gustaría poner el violín de sonata en sol menor de este otro artista también, que es bastante, de hecho es un poco más reconocido que el otro. Y es este. Sí, Estamos hablando de Tartini, ¿verdad? claro que sí, de Giuseppe Tartini, Efectivamente. también italiano. Él de hecho es más viejo que el mismo Paganini. Él era más de los años 1700 y Paganini ya fue más del 1800. Sí. Entonces sí, claro, él ya venía
también como con esa idea de lo del diablo. Y algo curioso es que pues se les quise traer acá un pequeño relato de esta misma sonata que pusiste, y es que él dice que en una noche, específicamente en 1713, él soñó que había hecho un pacto con el diablo, Ujú. y de hecho pues que había hecho todo esto por las órdenes del diablo. Entonces, de alguna manera, escuchó al diablo tocar y fue la melodía más hermosa que había escuchado en toda su vida. Quedó tan impactado que él de alguna manera también soñó que desafiaba al mismo diablo a tocar. Ok. Entonces ya después cuando se despertó, dijo, tengo que repetir esta melodía porque es algo que no se repite nunca. Y empezó pues a recordar lo que había escuchado en sus sueños, que de alguna manera la música llegó a sus sueños, la trajo a sus sueños, y de ahí salió esta famosa sonata, que dicen pues es la sonata del diablo, porque literal, al parecer, el mismo diablo se lo trajo. Entonces es una Efectivamente. historia bastante interesante. Sí, sí. De hecho, cuando mencionaste a Paganini, también te iba a mencionar a Tartini, ¿no? Entonces, pues son dos historias bastante parecidas, pero dicen que incluso Tartini fue mejor, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí, algo curioso, ¿no? Es como, ¿será que sí se lo vendió? Ah, ¿será que sí le vendió? Mentiras. Pero sí, o sea, dicen que de alguna manera su música se vio influenciada por eso, por ese pacto. Ujú. ¿Quién sabe? O sea, cosas que salen, leyendas urbanas de los siglos pasados. Claro, Pero ¿no? bueno, sí. Pero pues ya hablando un poquito más del rock y de lo que habíamos dicho desde un inicio, hay Sí. muchas leyendas del rock que les han vinculado con este tema del diablo y de los pactos con el diablo. Ujú. Y una de esas fueron los Rolling Stones, que no sé si tú lo habías escuchado en alguna ocasión, esa leyenda. Yo creo que sí, o sea, es lo más famoso que se ha visto por ahí. Pues, a ver, lo que pasa es que uno, como ya le han dicho tantas veces que X o Y banda es del diablo, pues no me sorprendería, pero, pero no, no, realmente no lo había escuchado. Ilústranos, querida Laura. Bueno, pues se dice que en el año de 1968 los Rolling Stones hicieron un pacto con el diablo. Esto debido a que tuvieron un fracaso cuando estrenaron su álbum en 1967 llamado Their Satanic Majesty Request. Ujú. Algo curioso porque ya se llamaba así el álbum, entonces pues, Sí. pero el caso, ese álbum pues tiene como, no les fue muy bien, entonces cuando sacaron su segundo álbum llamado Beggar's Banquet, se dice que fue pues el álbum más grande cuando empezaron pues en su carrera como tal, y de hecho ese álbum contiene la canción Sympathy for the Devil, que Ujú. pues es una de las más famosas y las más icónicas de esta banda. Pero entonces dicen que sí, como que esa canción de alguna manera es como el mismo pacto que ellos hicieron. Pero en realidad, algo curioso y es que esta canción en realidad está basada en un libro que Jagger leyó gracias a que su novia se lo recomendó. Y el libro se llamó El Maestro y Margarita, que fue de Mikhail Bulgakov. Ujú. No sé si lo has escuchado, pero pues bueno, al parecer este libro es como una sátira sobre el régimen comunista de Sí. la URSS. Entonces, es algo contrario, pues en realidad a lo que se suponía con todo lo del diablo y eso. Entonces, sí, algo curioso es que sí, que este álbum en realidad, esta canción era de esto. Pero bueno, también a los Rolling Stones les dicen que tenían como ese lado satánico porque en su tiempo ellos también eran muy críticos y eran una banda muy política para ese entonces. Ujú. Y pues como tú mismo lo dijiste, pues en los años 60 y se vieron muchos movimientos de hippies, LGBT, de todo. Y pues obviamente muchos jóvenes estaban protestando en contra de la guerra de Vietnam. Y entre esos estaba pues el mismo Jagger, que pues él decidió honrar muchísimo a todos estos manifestantes y siempre fue muy abierto respecto como sí, como ese apoyo a los jóvenes y a la protesta.
y pues a todo eso. Entonces, claro, decían que de alguna manera el mismo Jagger impulsaba a que la gente protestara, pero de alguna manera, pues, o sea, que fuera más violento, contrario a lo que en realidad fueron esas protestas, ¿no? Entonces, él lo convirtieron de algún, sí, como alguien que impulsaba como todo lo contrario en esa época. Entonces, ser alguien rebelde, que tenía muchas influencias de cosas oscuras, también que era muy abierto sobre las drogas, la sexualidad, y pues claro, las drogas se dice que también son algo vinculado con el diablo, ¿no? Entonces, por eso también se le ve como mucho, pues los criticaron de ese entonces, ¿no? Sí, además que, pues, como te digo, era una época diferente, una época distinta. La época de la contracultura, como la llaman por ahí. Y todo lo que fuese contrario a las tradiciones. Ah, mira, ahí acabas de prender la luz. Muy bien, ya no, ya no. Estaba muy oscuro, yo como voy a prender la luz, amigos, perdón. No, yo pensé que estabas haciendo el ambiente para el terror, el misterio detrás del rock and roll. Ahorita se pone más oscuro, amigos, se va a poner más denso las historias de, de terror. Eso. No, y sí, pues es verdad. Y a ver, no nos hagamos los locos. Muchas de las canciones escritas por estos exponentes musicales, sobre todo en aquella época, fueron hechos en estados alterados de conciencia, ¿no? Y bueno, es muy normal que se piense que una persona que lleva una vida así, que hace una canción en ese aspecto, pues algo puede transmitirle a la gente. Y es verdad, hay estudios que dicen efectivamente que todas esas emociones, la frustración, incluso el mismísimo artista, la depresión, o incluso todo eso puede influenciar a la persona que lo está escuchando. Entonces, bueno, realmente no sabía nada de eso de los Rolling Stones, la verdad. Sí, algo curioso que les traje por aquí. Y también algo que también se relaciona mucho en este tiempo actual de los Rolling Stones es que dicen que también los Rolling Stones todavía siguen vivos y siguen tocando perfectamente. Y es por lo mismo, porque supuestamente vendieron su alma al diablo. Entonces por eso son de las bandas que yo digo que son los sí, ellos son los dinosaurios del rock, porque son la banda como más vieja del rock y que todavía sigue haciendo giras, sigue haciendo cantos. Entonces uno dice como, wow, pues sí, obviamente es de admirar la salud de Mick Jagger y Hmm, más como uno dice, wow, ellos en esa época eran muy, o sea, consumían muchas drogas, eran sí. alcohólicos y para que estén muy bien en esta época, pues hace dudar mucho a la gente. Pero pues en realidad cada uno de ellos cambió mucho su estilo de vida, ¿no? El baterista, más que todo, él sufrió como mucho todo el tema de las drogas y pues de hecho, pues hizo todo como un detox de todo esos, como esas drogas tan fuertes que había consumido. Mick Jagger ahora hace mucho ejercicio, tiene una salud muy, muy wow, muy impresionante también, pues la forma en la que, sí, o sea, como las mismas formas en las que adaptaron su vida ya a su vejez, pues han cambiado. Entonces, claro, pues la gente también se le hace muy raro eso, entonces por eso también mucho esa leyenda, ¿no? Pero pues ahora les quiero hablar de otra banda también muy conocida, que también la vincularon con todo ese tema del satanicismo, como todo ese lado como oscuro, y fue Led Zeppelin. Hmm. ¿Todavía has escuchado también esa relación Pues a ver, de Led Zeppelin? Led Zeppelin es una de las bandas más controversiales. ¿Por qué? Porque la iconografía que utiliza en sus álbumes, incluso en su misma banda, en todo lo que hace, es bastante esotérica. Se podría hablar un poco de eso en acerca en otro momento. Y bueno, no solamente por eso, sino por uno de sus miembros, que me imagino más adelante pues lo hablarás. Pero lo que se me viene a la cabeza cuando pienso en Led Zeppelin, satanismo y todo eso es la canción Starway to Heaven, ¿no? Que hay gente que dice que si uno la revierte, se puede escuchar algo sobre el pacto al diablo. Bueno, realmente no me acuerdo mucho, eso es un misterio que salió hace mucho tiempo, que hay un sinnúmero de videos en YouTube hablando de eso. Pero sí, por supuesto, Led Zeppelin siempre ha estado rodeado de todo ese misticismo. Bueno, supongo que también ya nos vas a explicar por qué. Claro, vas muy bien, sabías muy bien de la historia de lo que venía, de lo de Led Zeppelin. Y es que, bueno, cuando estaban en los años 70, Led Zeppelin, super furor, pues también, como tú mismo lo mencionaste al inicio en la historia,
pues estaba muchísimo toda la fascinación por todas las doctrinas del ocultismo y todo eso relacionado como con Satanás. Entonces, pues de hecho sí, Jimmy Page, que era el guitarrista de la banda, pues él seguía muchísimo a Aleister Crowley. Perdón si Efectivamente. pronuncio mal su nombre. Es que es difícil de pronunciar, es difícil de pronunciar. Se llama Aleister, igual lo vamos a poner en el chat, no se preocupen. Aleister Aleister. Crowley, Sí, que por cierto, Crowley. vamos a hacer un episodio exclusivamente para ese señor en el futuro porque amerita muchísimo. Pero bueno, sigue con tu historia, Lau. Claro. Entonces, claro, pues él, Jimmy Page, tenía como mucha fascinación todo lo que él decía, todo lo que de alguna manera predicaba. Y bueno, pues resulta que Jimmy Page le compró la Bolly Shine House, que era una mansión que tenía este señor Crowley y quedaba mucho a las orillas del lago Ness. O sea, imagínate, todo como muy, como si, como muy Muy místico, misterioso sí, también. sí, sí, sí. Ya hemos hablado del Ajá. monstruo del lago Ness y del lago Ness hace unas semanas más o menos, entonces también le pegaste al clavo. Claro. Entonces, imagínate, él había comprado este castillo, pues se decía que en este castillo habían pasado cosas horribles, también habían hecho muchos, como algunos rituales un poco densos, y pues claro, habían muchos fantasmas y maldiciones dentro de esta castillo mansión. Y bueno, resulta que un año después de que de que Jimmy Page compró esta mansión, ocurrieron cosas bastante raras en el grupo y pues en las personas, en las familias pues del grupo como tal. Y entre esas estaba la familia de Robert Plant, que pues es el guitarrista de Led Zeppelin. Y fue en 1975, un año después de que compraron la mansión Jimmy Page, la familia de Robert Plant sufrió un accidente automovilístico bastante fuerte. De hecho, pues Robert Plant se fracturó el codo y también el tobillo. Y algunos hijos de este cantante pues resultaron muy heridos, excepto pues una de las hijas de él, que fue Scarlett Lilith, que ella sí no tuvo ningún rasguño ni nada. Entonces, bueno, eso mal ahí, o sea, bastante fuerte y muy feo pues para este cantante. No, y mira Pero ya, mira que ahorita que ujú. lo mencionabas, uno de los hijos de Plant que dijiste se llamaba Scarlett Lilith. Y para los que sean un poco perspicaces, Lilith es el nombre del demonio judío por excelencia, la primera supuesta, ¿cómo se llama esto? La primera supuesta esposa de Adán, ¿no? Que después se convirtió en un demonio. Ay, sí. Es una locura. De hecho, yo tengo tenemos una compañera en la universidad que el gato se llama Lilith. Y sí, es bastante endemoniado. No mentiras, es bastante genial. Te queremos, Claudia, no te preocupes. Bueno, yo la verdad no me acordaba, pero bueno, ahí está. Pero bueno, el caso es que después, un año después, en 1976, Robert Plant también volvió a pasar por algo bastante feo. Y fue que justo en ese momento, cuando estaban estrenando el disco Presence, pues Robert Plant recibió una llamada de urgencia súper fea que le dijeron que pues su hijo lastimosamente había muerto porque había tenido una infección estomacal, uno de sus hijos. Y pues claramente pues murió por eso. Y pues luego de eso, Robert Plant sufrió una gran depresión, fue de la peor que pues pudo pasar, pues porque pues claramente su hijo había muerto. Entonces, justo pues ese momento pues atacó muchísimo a la banda. Y también se decía que había mucha disputa entre Robert Plant y Jimmy Page por lo mismo, porque Jimmy Page había comprado esa mansión y pues esa mansión se decía que estaba maldita. Entonces, pues con solo estar ahí, pues ya había traído como mucha mala energía pues para la banda y para en general la familia y las personas que los rodeaban. Entonces, claro, fue algo muy fuerte y también ya para el año de 1980 les volvió a pasar otra cosa horrible y fue que John Bonham, que era el baterista de la banda, murió a la corta edad de 32 años por una sobredosis. Y pues otra vez volvieron los rumores de que Page, por su culpa, pues de haber estado ahí, había de alguna manera maldecido a la banda. Entonces, también, por ejemplo, el periódico Evening News dijo que en un titular que se llamó El misterio de la magia negra de Zeppelin, decían que cuando Jimmy Page había estado en ese castillo, había compuesto y había escrito muchas canciones
que pues sí, que estaban como muy malditas y pues por lo que las había escrito en ese lugar. Y de hecho, pues sí, precisamente la que tú mencionaste al inicio, Stairway to Heaven, se dice que es una de esas canciones que está maldita de los Led Zeppelin. Bastante, bastante fuerte, ¿no? Sí, no. Y aquí hay que hacer una acotación. Me parece muy interesante lo que hablaste. Y es que, a ver, cualquier cosa relacionada con Aleister Crowley siempre, siempre, siempre va a dar mucho tema de que hablar y mucha polémica. Este señor, que fue uno, como les digo, el padre del satanismo, del wiccanismo también moderno, fue muy polémico en su época. De hecho, hay quienes dicen, se los dejo como un adelanto, que en su época Aleister Crowley le ayudó a Winston Churchill como brujo de cabecera durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, porque él quería, Wow. pues, sí, él quería, ¿cómo se llama esto? Ayudar a su nación. De hecho, hay quienes dicen que utilizaron a Aleister Crowley como espía para hacer contraespionaje contra Hitler. Pero bueno, eso es una historia aparte, más adelante la vamos a poner. El caso es que este señor siempre estuvo rodeado de misticismo, rodeado digamos que de ese aura oculta que siempre lo caracterizó. Y el hecho de que Jimmy Page comulgara con ese tipo de cosas, pues lo volvía un blanco claro de críticas y tal vez de culpabilidad de lo que podía haber estado pasando. Como dicen por ahí, Laura, ¿no? Las brujas puede que no existan, pero las hay, ¿no? O sea, es como, pero de que las hay, las hay. No creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Entonces, pues, Tal cual. esto siempre es algo que es un tema bastante, digamos que, Polémico. complejo, polémico, sobre todo en los círculos más escépticos. Yo, pues, siempre he sido muy escéptico con esto. Pero, pues, son cosas que nunca, con las que no hay que jugar, no hay que tocar. Y que probablemente no fueron culpables de lo que le pasó a Jimmy Page, a la banda y todo eso. Pero sí creo que pudieron haber influenciado, pudieron haber tenido su influencia maldita y oculta, como dicen por ahí. Sí, bueno, en realidad, quién sabe, pero de pronto sí tuvo que ver. No sé, son rumores que salen y que los rodearon lastimosamente en su época y pues también que todavía siguen esos rumores por ahí. Es como, Pero quién también sabe, otra, es como, quién sabe, ajá, pero mejor no comprobarlo nosotros mismos. sí, tal cual. Otra de las bandas que también Juan Manuel en su tiempo escuchó, que también dicen que está muy relacionada con todo este tema del satanicismo, es Black Sabbath. Y por obvias razones, porque desde el vamos, Black Sabbath es Sabbath negro, que para los que no sepan, el Sabbath es, digamos que, a ver, cuando supuestamente los judíos, la tradición judía nos dice que cuando Dios creó el mundo, cuando Yahvé crea el mundo, le dice, pues, dentro de la ley que le pasa a Moisés, que tiene que guardar el sabbat, el sábado. Y los judíos en el sabbat no hacen nada porque supuestamente ese es el día donde Dios hizo una gran parte de la creación. Entonces ellos guardan el sabbat, los que sean judíos saben que ese día ellos no pueden moverse, no pueden prender luces, no pueden hacer casi prácticamente nada. Entonces, ya que hablen de un sábado negro, un sábado oculto, pues ya desde el vamos, ya hay algo mal que hay algo mal aquí en esta banda. Total. Y bueno, pues también se relacionó mucho, algo curioso es que se relaciona mucho con la teoría musical de la misma banda, o sea, la forma en la que ellos utilizaron la música para crear su música se relaciona mucho con la teoría musical. Y es que en muchas partes de sus canciones ellos utilizaron muchísimo el tritono o lo que también se conoce como el intervalo del diablo, que es como abarcar tres tonos y esos tonos equivalen a una quinta disminuida o una cuarta aumentada. Si ustedes conocen un poquito de teoría musical, para entenderán. los, para Para los, mí es todavía complejo, perdón, pero sí. bueno, sí, sí, sí. Por favor, si alguien en los comentarios es músico y lo entiende, explíquenoslo a todos los demás. Yo toco música, soy músico, pero hay veces que me pierdo en esas vainas también. Sí, pero algo para que lo entiendan fácilmente. Cuando se tocan estas, o sea, cuando se toca el tritón y cuando se toca pues esta melodía, siempre da como un tono muy de tensión, o sea, cuando se toca, cuando se siente mucho la tensión. Entonces, claro, en la Edad Media, cuando pues empezó también a tocar y hacer mucho la música, ese tritono estaba completamente prohibido en cualquier partitura musical, ya que decía que pues precisamente era
una forma de llamar al diablo, era como una conexión diabólica, ese mismo tritono, ¿no? O sea, como de alguna manera el canto al diablo. Mira pues. Y también, pues, sí, también decían que es como una forma también, algo muy sexual, también decía como provocación de una práctica sexual, algo así decía. Entonces, Ujú. claro, ellos entendieron, o sea, Black Sabbath sabía mucho de esa historia y pues quisieron otra vez incorporarlo porque ellos querían algo oscuro dentro de su música, querían algo diferente de alguna manera. Entonces, el mismo guitarrista de la banda, Lomi, él dijo que cuando empezó a tocar, él quería componer cosas que sonaran bien, pero que tampoco, o sea, sí, como que nunca pensó que fuera a llegar a un tema como que al final fuera a llegar tan al sentido demoníaco, de alguna manera, su música. Pero yo creo que sí, o sea, sí lo sentía, ¿no? O sea, pues porque para hacerlo, Claro, no, de alguna manera. y lo que tú has dicho ya anteriormente con el caso de Paganini, de Tartini, el caso de Robert Johnson, los músicos siempre utilizaron esta leyenda negra para su propio beneficio, ¿no? Entonces, oh, le vendió el alma al diablo, uy, son diabólicos. Eso atrae marketing, o sea, eso es marketing puro y Ah, duro. total. Y precisamente Ozzy Osbourne, el guitarrista, digo, el cantante principal de la banda, siempre ha sido muy relacionado con ese tema. Él sabe venderlo muy bien de alguna manera. Y es que, El príncipe de las tinieblas, le dicen. O sea, se llamara. ajá, de hecho, ajá, en el 2014, una de sus más recientes entrevistas, él dijo que él había vendido el alma al diablo, pero pues él también se refería a que había vendido el alma al diablo porque cuando uno vende el alma al diablo también es porque has hecho cosas que no deberías, ¿sí? O sea, como cosas muy prohibidas para él lo siente así. Entonces, como que sí, o sea, como las cosas malas, pues, del diablo, ¿sí? Entonces, él siempre lo ha sabido vender así y pues en verdad a la gente le atrae mucho como todo eso, como lo oscuro y pues él se ha vuelto pues sí, un símbolo mucho de eso y pues atrae a mucha gente que quizás le guste pues todo este tema, ¿no? Entonces, también cuando él hizo su álbum de solista que se llamó Speak of the Devil, pues siempre, sí, siempre utilizaba esa palabra, débil, demonio, bueno, muchas cosas. Entonces, de hecho, la portada del álbum es él completamente desnudo y untado de sangre, que en realidad la sangre resultó siendo arándanos en su cara. Entonces, cosas como curiosas del marketing y de la música, ¿no? Ujú. Sí, no, no se preocupen, no se preocupen que eso no... nadie salió dañado en la fotografía, por favor. No, no piensen nada malo. Ajá. Sí, sí, sí. Y de hecho, él quería esa portada bastante uf, fuerte porque quería que fuera censurada. Y pues cuando se censura algo, se vende más, ¿sí? O sea, lo prohibido siempre atrae más gente. Entonces, por eso también lo quería hacer así, de ese modo. Entonces, por eso siempre este, Ozzy Osbourne ha tenido como ese sentido como muy de hacer algo oscuro, pero pues también para vender. Pero así es el marketing y también así es la industria musical, ¿no? Sí, así es la industria musical. Las portadas de algunas bandas de rock son bastante transgresoras. Por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, a Iron Maiden, que puede ser un poco polémico. Algunas de los Beatles. Hay una portada de los Beatles, no me acuerdo cómo se llama el CD, que ellos aparecen con unas batas de médicos, con un montón de pedazos de... A ver, se nota que son miembros de muñequitos desmembrados por todas partes de niños, pero pues que en su época también generó bastante polémica. Uno, por ejemplo, se pone a ver canciones o discografía de bandas como Cannibal Corpse, como Metallica, pues sí se nota que quieren generar polémica o por lo menos son un poco transgresores. Y eso al final, como tú dices, también vende. Sí, total. Eso vende y así son las cosas. Creo que el álbum que decía se llama Yesterday and Today. Ese es, ese mismo. Sí, sí, sí. Es que es bastante fuerte, o sea, es como muñequitos, pero también carne. Sí. Y Es aterrador. como que uno no se espera eso de los Beatles, entonces es como, ¿qué pasó aquí? Bueno, pero más adelante hablaremos de eso también, me imagino. Ajá, claro que sí. Ya ahora hablando un poco, cambiando el tema,
quiero mencionar a Jimi Hendrix, que también a él mucho se le vinculó con todo el tema del vudú, que también tú mencionaste al inicio. Y de hecho es que Jimi Hendrix estuvo muy fascinado con todo este tema del espiritismo, todas las prácticas antiguas y también mucho de las regiones africanas. Y entre esas, pues mucho todo el tema del vudú. Y entonces se dice que él se inspiró, o sea, en su música, en su misma música, se inspiró muchísimo en todas las costumbres del vudú y todo esto del espiritismo y también mucho las melodías africanas. Entonces, de hecho, pues se dice que Jimmy se convenció de que tenía como una fuerza maléfica dentro de sí para que lo hacía de alguna manera muy talentoso y pues todos sabemos que él era un gran guitarrista y que pues eso es algo que no se le niega, que es algo que no se puede negar, ¿no? Sí, y otra cosa que ayuda a alimentar todos estos mitos siempre es la manera en la que se fueron tan temprano, ¿no? Entonces uno ve que estas personas, Robert Johnson, Jimi Hendrix, voy a poner un ejemplo más reciente, Amy Winehouse, Kurt Cobain, que, Janis Joplin. exacto, que siempre fueron, digamos que muy buenos y que vieron una vida tan corta al ser tan virtuosos. Es como, oye, esta gente le vendió el alma al diablo y el diablo les pasó la factura muy rápido. De hecho, Jimi Hendrix hace parte del famoso grupo de los 27, ¿no? Artistas que murieron a los 27 años, como los que acabo de mencionar, y que fue iniciado por Robert Johnson, ¿sí? Robert Johnson fue el primero en iniciar esta tendencia, digamos que en una época más moderna, por supuesto, anteriormente debió haber un jurgo más, pero en la época moderna estos son, Robert Johnson es el primero, y del que hace parte Amy Winehouse, hace parte, como ya dije también, Jimi Hendrix y el mismísimo Kurt Cobain y muchos otros, muchos otros, muchos otros. Sí, eso es una leyenda súper fuerte que también rodea la música, pero también a muchos artistas, no solo musicales, sino también como de actores. Entonces es como algo bastante raro, curioso, muy, muy curioso, la verdad. Pero precisamente que ahorita que estabas mencionando a los Beatles, también, por ejemplo, a los Beatles se les relacionó mucho con todo el tema de El Diablo, y más específicamente a John Lennon, porque resulta que en una entrevista él dijo que él afirmó que el éxito que tenía la banda se veía muchísimo a que ellos habían vendido el alma al diablo, o bueno, en particular él. Pero en realidad eso pues se dice que fue también una forma de la que él se alejaba mucho, o sea, como que criticaba la forma en la que siempre los seguían y que los entrevistaban y les preguntaban lo mismo, entonces como que se aburría y decía como cosas así como sin sentido, como re, sí, nosotros vendimos el alma al diablo. O lo muy famoso que dijo, que pues eso sí fue algo que siempre lo criticaron mucho, y que dijo que los Beatles eran superiores a Jesús. A Jesús. Entonces, pues ahí vemos que los Beatles también se vieron salpicados en eso, ¿no? Sí, sí, pues siempre existirá esa leyenda, ¿no? De que a John Lennon lo mataron porque dijo efectivamente que iban a ser mucho más grande que Jesucristo, ¿no? Que los Beatles eran más grandes que Jesucristo. Y cuando uno se pone a ver la entrevista completa y se pone a ver digamos que el trasfondo o el contexto en el que John Lennon dijo eso, es que efectivamente ellos estaban pasando por un periodo bastante, bastante interesante, bastante relevante dentro de la industria musical, mundial, activista, política, todo. Y como tú dices, yo creo que también uno se cansa de que siempre le pregunten lo mismo. O sea, uno se queja a los deportistas, ¿no? Entonces el deportista, el futbolista, Lionel Messi, ¿cómo te fue? Bien, supimos manejar el partido bien, lo hicimos bien, el profesor nos dio la seguridad, ellos tenían sus argumentos, nosotros nuestros argumentos. Bueno, yo supongo que un músico también se fastidia de que le pregunten exactamente lo mismo una y otra vez. Ajá. Y bueno, ahí también se ve un poco la genialidad y, y digamos el llevar a la contraria, la rebeldía a esta generación de músicos. Total. Y pues por eso se vieron muy criticados. Pero también hay otra leyenda como oscura que rodea los virus, y es que supuestamente Paul McCartney murió. No sé si tú lo habías escuchado, es de las más como Sí, sí. teorías musicales bastante raras, y es que dicen que Paul McCartney en realidad murió en septiembre de 1966 Uh -huh. y que en realidad fue reemplazado por
un señor que se llamó William Campbell, o bueno, que se llama supuestamente William Campbell. Y también se debe mucho a que, pues sí, como que McCartney no estaba llevando como los objetivos que querían llevar a la banda, a los Beatles. Entonces que por eso, pues, al no estar de acuerdo con las ideas de los Beatles, pues fue asesinado y pues, bueno, de alguna manera sí, murió y fue reemplazado por este señor William Campbell. Y de hecho, pues los rumores de la muerte de McCartney comenzaron en 1969, en octubre precisamente, y fue porque un hombre llamó a el disc jockey llamado Russ Gibb, que pues él era disc jockey de la emisora WKNR-FM en Dearborn, Estados Unidos. Y él resulta que llamó y dijo como deberías poner la canción Revolution 9 de los Beatles y ponerla al revés Uy, esa canción. y escucharás lo que dice. Esa canción, hago una acotación. El que no ha escuchado Revolution Number 9, se les invito a que la busquen, la escuchen y se van a dar cuenta que es combustible para pesadillas. Tal cual. Laura, creo que te has trabado. Sí, creo que te has desconectado. Bueno, mientras vuelve Laura, quería comentarles también otra cosa. Y es que durante mucho tiempo se asoció a los Beatles, precisamente, con otro famoso, más que famoso, polémico personaje de la historia, sobre todo de aquella época de Estados Unidos. Y fue Charles Manson, ¿no? El famoso asesino serial, el líder de la familia Manson, el líder de la de toda esta, digamos que, familia de asesinos, de este culto de asesinos. ¿Y por qué? ¿Por qué se asoció los Beatles con Charles Manson? Y es que Manson era un buen músico, dicen que era un muy buen músico Charles Manson, y que una de las cosas que le influyó a él para poder, digamos, hacer este tipo de asesinatos, sobre todo el asesinato de Sharon Tate a la familia Manson. eh, Acuérdense de la esposa del director Robert Polanski, perdón, fue precisamente eso, una canción de los Beatles. Supuestamente la canción Helter Skelter, que su traducción al español sería como esos toboganes que son así enrollados, que uno encuentra en los parques para niños y eso. Charles Manson aseguraba que precisamente esa canción lo incitó a él a cometer esos asesinatos durante aquella época. Entonces vamos a desconectarnos por un momento y ya volvemos mientras reconectamos a Laura. Hola. Volvimos aquí con Laura, que se le cayó el internet. Bueno, es algo que puede pasar, sobre todo en Están esta, pasando cosas raras. exacto, sobre todo en esta época de cuarentena. Y oye, o sea, vuelvo y digo, aquí nos ha pasado varias veces que estamos hablando de misterios, de cosas ocultas y a la gente se le cae el internet, bueno, todo pasa.
Entonces, antes de que... Mira, y se te cae el celular también. Bueno, eso puede pasar. Es el mismísimo diablo intentando dañar la transmisión. Pero bueno, no te preocupes, eso puede pasar. Eh, Lo siento. Cuando te caíste, le estaba hablando a los oyentes, Ujú. precisamente, que otra de las cosas polémicas de los Beatles, relacionado con lo que tú acabas de decir de Paul McCartney y Number 9, sí es número 9, bueno, es que Charles Manson, cuando ocurrió el asesinato de Sharon Tate, de la familia Claro. Manson, cuando los agarraron, digamos que Charles Manson dijo que una canción de los Beatles que se llama Helter Skelter, algo así, Helter Skelter, bueno, no sé, fue la que lo impulsó a él a hacer ese asesinato o a escuchar eso. Porque recordemos que Manson era alguien que decía que el mundo se iba a acabar y que supuestamente el evangelio de los Beatles y señales de que el mundo se iba a acabar era esa misma canción. Entonces, dato no menos curioso en cuanto a los Beatles. El White Album, que Ese. lastimosamente Manson lo arruinó, diciendo que se había inspirado en él para hacer sus atrocidades en los años 60, que bueno, lastimosamente eso sí les dañó un poquito la imagen de los Beatles, pero pues son leyendas. Sí, Entonces, sí. claro, las leyendas, bueno, sí tienen su lado bueno, pero también siempre vendrán cosas malas detrás. O sea, como alguien que sea tan famoso, pues siempre habrán las dos cosas, ¿no? El lado bueno y el lado malo. Entonces, claro, pues ese tema de Paul McCartney que había muerto en, en 1966 y que supuestamente alguien lo había reemplazado, pues es otra de las cosas más raras. Entonces, pues yo les estaba comentando que la portada de la Abbey Road es bastante polémica porque, sí, o sea, se ve que todos están cruzando la calle y específicamente Paul McCartney no tiene zapatos cuando cruza y todos los demás sí. Entonces es como, de alguna manera, como la despedida de Paul, esa portada. Y también creo que en el Sgt. Peppers, en el álbum de 1967, se ve que hay una parte en la que todos los Beatles, bueno, los tres Beatles están de frente y Paul McCartney es el único que está de espalda. Entonces también es otra de las formas supuestamente en la que dicen que la despedida de Paul McCartney, la muerte de Paul McCartney, bueno, todo eso. Entonces es algo bastante raro que tienen la historia de los virus detrás. Sí, hablando también de Sgt. Peppers, que es una portada bastante interesante, es que si tú la miras y te das cuenta, en la esquina superior izquierda, o sea, en el último hombre que tiene un bigote, al lado derecho tenemos un personaje del que hemos estado hablando el día de hoy. Y este señor Calvito que aparece ahí, si ustedes lo pueden mirar también, ese señor también es Alistair Cromley. Entonces, chan, 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 más cosas, Ah, más leyenda oscura, más cosas respecto a esto. también, por ejemplo, en esa portada, justo en la portada principal, se ve que está un bajo, que era el instrumento que tocaba Paul McCartney, y no tiene cuatro cuerdas, sino solo tiene tres cuerdas, algo así dice. Entonces, que también eso significa que Paul no está, o sea, la despedida de Paul. Entonces, sí, es bastante raro. Y cosas que le han rodeado a Paul McCartney siempre, como que la otra vez vi un video que es Paul McCartney respondiendo a las preguntas más buscadas en Google. Y una de esas es como, Paul McCartney está muerto. Y él fue como, voto la pregunta. Chao, evitemos la pregunta. Porque pues es algo que lastimosamente lo ha rodeado y como que lo ha perseguido tan feamente. Yo hubiera respondido, pues claro que estoy muerto. Y ya, hubiese dejado así para que la gente tuviese las teorías conspirativas más espectaculares que hay. No, ya es que hay muchas, y más que todo en internet, YouTube. YouTube se puede encontrar de todo. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿tienes algo más que decir de los Beatles por ahora? No, ya Bueno, finalicé mis historias oscuras de músicos. perturbadoras. Bueno, aquí digamos que sin guión, esto que estoy haciendo no está guionizado, no he buscado información. A la cabeza se me vienen otras leyendas, como por ejemplo el típico que si AC/DC
Se llama así porque es anticristo y después de Cristo. Sí, además que acuérdate que uno de sus miembros, el guitarrista, se me olvidó cómo se llamaba, se ponía unos cuernos del diablo y murió también en una... Pues, perdón, el guitarrista no, el vocalista, el primer vocalista de AC/DC, y el vocalista murió también muy, muy temprano. La realidad de todo esto es que AC/DC significa lo que menos esperan y es corriente alterna y corriente constante, que son dos cosas que usted puede encontrar incluso en cualquier aparato. AC/DC. De hecho, cuando tú miras las portadas de AC/DC tienen un rayo en la mitad. Por eso, porque a eso es lo que revelaron en numerosas entrevistas, ¿no? Entonces, eso es una de las leyendas que también toca desmitificar. Ah, el cantante que murió de AC/DC era Bon Scott. Murió a Ah, los sí, 33 años. efectivamente. Y nos dejó un álbum muy tremendo. ¿De qué otro se me ocurre? Ah, bueno, Kiss, la banda Kiss, que en su época también dijeron que Kiss significaba Knights, o sea, caballeros, in the service of Satan, que es caballeros en el servicio de Satán. Y la verdad es que no, la verdad es que realmente fue algo que se les ocurrió. O sea, fue como, bueno, llamémoslo así porque, ajá, sí, entonces, bueno, además que si tú ves Kiss, es una banda que se viste bastante interesante, ¿no? Eh, Pero, pero, pero no es tan fuerte. O sea, no, uno piensa que Kiss va a ser, uff, no sé, casi que metal, algo fuertísimo. Y en realidad no. En no. realidad es más imagen que esta cosa fuerte. Sí, no, 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 realmente no. Eh, ¿Qué otra se me ocurre? Ah, bueno, hay gente que dice que Elvis Presley murió, ¿no? Que Elvis Presley no, o sea, pues, mejor dicho, que no murió, sino que se perdió. O sea, que engañó su muerte y que hasta el día de hoy probablemente siga vivo. Eso es lo que dice, ¿no? Ah, sí, 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 que sigue vivo. Se basan en eso, Sí. diciendo que el cuerpo de Elvis nunca se dejó ver, que nadie nunca de la familia tampoco lo dejó ver, que murió en unas situaciones extrañas. Incluso hay quienes dicen que a Elvis se lo llevaron los aliens, ¿no? Entonces, bueno, un montón de teorías O como conspirativas. Juan Gabriel. Juan Gabriel ahora dicen que él no ha muerto. Bueno, mira. ¿Qué dicen? Eso pasó también, dicen que él no ha muerto y que en realidad nunca se enterró el cuerpo de Juan Gabriel. Bueno, pero en ese caso yo supongo que es, o sea, en estos casos de que no han muerto es porque yo creo que la gente se niega a que su ídolo muera y prefieren mantener una leyenda viva. Pasó con Juan Gabriel, que es uno de los grandes de la música, en su música es un exponente. Pasó con Michael Jackson, que también dicen que hoy en día está vivo. Ha pasado con Jimi Hendrix, con el rey del rock and roll Elvis Presley, con Paul McCartney. Bueno, efectivamente. Pero Pero él sí está vivo. sí, 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 o sea, que no, que ese sí murió, bueno, en fin. Otra que se me ocurre, Alice Cooper. Alice Cooper, que es otro, digamos que, cantante que está rodeado de una leyenda muy, muy negra, muy oscura. Él mismo ha asegurado que él efectivamente ha tenido contactos con el diablo. Ahorita se convirtió al cristianismo y dice que se arrepiente de haber hecho las cosas que hizo. Pero Alice Cooper sobre todo es polémico por una cuestión, no me acuerdo muy bien por qué lo señalan de eso, pero siempre se dijo que Alice Cooper estaba relacionado con... No, no sé si puede decir la palabra porque YouTube hoy en día es muy políticamente correcto, pero básicamente era tener relaciones sexuales con cadáveres. Entonces ya saben más o menos cuál es la palabra que se utiliza. No me acuerdo de dónde salen esas acusaciones, pero sí me acuerdo que era una leyenda oscura que había en torno a él, ¿no? Horrible. Sí, Qué leyenda horrible. tan horrible. Sí, horrible. ¿Qué otra se me ocurre así al garete? Ah, bueno, Marilyn Y hay Manson. muchas. Sí, Marilyn Manson, Marilyn que Manson, se había claro. quitado las costillas, etcétera. Eh, Hay otra cosa que se me olvidó contarles de Ozzy sí. Osbourne, que sí pasó y fue que a él durante un concierto le tiraron un murciélago y él como en el furor del concierto le arrancó la cabeza al murciélago. Pero en realidad él dijo después que, bueno, pues todo el mundo dijo, wow, o sea, Ozzy Osbourne es súper el demonio. Sí. Pero en realidad él dijo que era un peluche, o sea, él pensó que era un peluche y que por eso, pues, o sea, lo desgarró, pero pues bastante aterrador y creo que no sería muy conveniente justo ahora en esta época. Sí, no, no, no. Y Murciélagos. lo que dicen, si no estoy mal que me acuerdo, es que Ozzy tuvo que ir al médico después de eso, porque, o sea, no, no es nada chévere, pues,
hacer semejante cosa y contagiarse con algo que tenga la sangre del murciélago, bueno, eso, Rabia. sí, sí, eso puede pasar. Bueno, otra cosa que me acuerdo es que, a ver, hay un nicho muy loable, la verdad, que es el rock y el metal cristiano. ¿M? Son bandas de rock y de metal que digamos que tocan para Cristo, como ellos lo dicen. Y son bandas que tú escuchas su música y tienen un mensaje bastante hermoso, bastante chévere, bastante cristiano. Hay algunos que mencionan directamente eso, otros que simplemente pues lo dejan de entrever, ¿sí? Eh, pero pues que es chistoso porque uno pensaría, bueno, los cristianos tienen al rock cristiano, entonces ya no lo van a satanizar, ¿no? Y lo satanizan también. Hoy en día también, y desde que sus inicios también, el rock cristiano y el metal cristiano se ha satanizado. ¿Por qué? Porque eso es música del diablo. Hay una banda que te la recomiendo que se llama Striper. Son glam metal así, pero terrible. Encabezaron listas de MTV en su época también. Y tú los ves, es muy chistoso. Puedes buscarlos. Striper, Stryper. Y los tipos se Ok. visten así todo glam, se pintan con las cabelleras, pues en su época, que era muy normal de la estética de la época. Y son y eran muy buenos. Pero en su época fueron bastante criticados porque eran del diablo, ¿no? Entonces no los querían ni ver en las iglesias, aun cuando ellos cantaran cosas sobre Jesucristo. Y hoy en día, por ejemplo, también hay otra que se llama Demon Hunter, si no estoy mal. Que tú ves, los tipos están tatuados, están todos y manejan una estética bastante oscura, pero tú escuchas las canciones y de hecho tratan de meterte un mensaje bastante cristiano, bastante evangelístico. Entonces es como que sea porque sí o sea porque no, el rock no se salva. Aún así, cante de Cristo también. No, qué cosas. En verdad es algo muy curioso y muy raro que todo esté combinado así. Pero sí, hay muchas leyendas y muchas cosas que rodean al rock and roll, al rock, y que en verdad dejan pensar mucho. La creatividad de las personas es increíble, o sea, y los fanáticos mismos crean unas teorías todas conspirativas rarísimas, como por ejemplo ahora pienso con todo el tema de los Illuminati, como con Jay-Z, Beyoncé, que es una cosa así como medio densa, que dicen que supuestamente son seres superiores, algo así. Reptilianos. Sí, reptilianos, algo rarísimo, rarísimo. Entonces sí, hay muchas teorías que cada vez salen que en verdad uno no sabe qué creer. Sí, no, lo que te digo, las bandas, los músicos, los artistas, todos también toman un poco de esas simbologismos de la nueva era, de los simbologismos también, de los simbologismos, no, de los símbolos esotéricos y pues, a ver, puede que sí, puede que sean supremamente eh, satánicos, puede que incluso alguno de ellos tenga alguno que otro pacto o algo así, pero hay simplemente gente que lo hace por estética, ¿sí? Lo que te digo, mira por ejemplo esta banda Demon Hunter, los tipos pueden ser de lo más cristianos que sean, pero tienen una estética pues bastante oscura, ¿sí? Entonces, pues pienso que hace parte del género, ¿no? Habría que ya después que ponernos a preguntar por qué el rock ha decidido tener esa estética oscura. Yo en lo personal pienso que es por llevar la contraria, ¿no? O sea, como siempre lo hemos visto, siempre el rock es rebelde, es de llevar la contraria. Y pues uno ve que el rockero, el metalero se viste de negro, se pinta la cara, se deja la cabellera larga y pues eso es lo que pasa, ¿no? Yo debo ser el único metalero que no tiene cabellera larga, ¿no? Pero me visto de negro. Uno de los pocos, único y diferente. Exacto, único y diferente. Pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy. Ese fue Café Nostromo. Espero Wow. que hayan disfrutado ustedes tanto como nosotros. Que les guste el buen rock and roll. Bueno, aquí ya le preguntamos a Laura cuál es su banda favorita de rock. Ya nos dijo que pues efectivamente son los Beatles. Yo me voy más por el lado de Aerosmith o por el lado de Def Leppard. Me gusta muchísimo. Canción favorita no tengo. Creo que para alguien que le gusta mucho la música es imposible decir cuál es su canción No, favorita. Y bueno, pues encantado de que hayan estado aquí. Sabemos que es en diferido, pero pues igual la situación y el ambiente de Café Nostromo sigue siendo el mismo. Encantados de tenerlos y encantado de tenerte aquí, Laura, como siempre. ay, a mí
Fue un gusto en verdad estar otra vez acá en este espacio del Nostromo. En verdad me gustó muchísimo hablar de música, hablar de un poco de estas cosas, de estas leyendas oscuras, justo en esta época de octubre que a mí me gusta mucho también. Todo el tema del Halloween, cosas bastante de terror. Entonces me gustó muchísimo hacer parte de este episodio. Entonces yo muy, muy, muy feliz. Bueno, no, contentos de tenerte aquí y ya lo hemos dicho antes en el programa, pero haznos una invitación para Random Music Facts, un podcast de música, de historia y que está alojado en Spotify y que ustedes pueden visitarlo ahorita mismo. Voy a dejarlo aquí abajo en la descripción. Sí, pues muchísimas gracias, Juan. Sí, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como Random Music Facts sin doble M. Y obviamente que me escuchen en Spotify. Publico episodios cada semana y pues ya llevamos artículos, episodios, se encuentran de todo, literal, puro random music. Hay episodios sobre el jazz. Tengo el más reciente, hablé sobre un episodio que se llama El Bedroom Pop, que no sé si lo han escuchado, es un, de alguna manera, nuevo género musical que pues está llegando casi que es muy relacionado con esta nueva generación musical, de todo de hacer música desde la casa, desde el lo-fi, el do-it-yourself music. Ujú. Entonces, pues es algo muy interesante y me ha gustado muchísimo compartirles, explicarles un poquito de historias así como curiosas de la música, que pues a mí me encanta la música, me gusta aprender mucho de esta, cosas curiosas, historias curiosas, y me gusta mucho compartirlos. Entonces, pues más invitados a que me sigan y que escuchen cada semana pues estas nuevas historias que les traigo. Es un programa lleno de música, lleno de historias, de cultura, de datos. Mi episodio favorito fue el de Ella Fitzgerald y Marilyn Monroe. Es espectacular, te lo tengo que Ah, decir. Y bueno, están invitadísimos a Random Music Facts, por supuesto. Ahí debajo de Laura aparece, señálalo así, es así como abajo, eso, aquí hacia abajo. ah, Eso, ahí, sí, eso, sí, eso. sí. Ahí está la cuenta de Instagram de Laura, Random Music Facts, y que no se puedan perder pues de ninguno de los episodios. Yo por ahora también pues me despido aquí desde a bordo del Nostromo. Me encanta tenerlos a todos ustedes aquí el día de hoy. Para las personas que se metieron al estreno, para los que no lo harán después, también están invitados a seguir en este octubre de misterio, octubre de terror, octubre diferente, donde tocamos temas históricos pero con una temática bastante diferente. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao Laura, despídete. Chao, chao, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos y pues no olviden seguirnos y seguir muy pendientes de nuestras redes sociales. Así es. Y nos vemos en una próxima oportunidad aquí a bordo del Nostromo. Adiós.